Abundancia es la manera en que Dios piensa. Es una palabra que revela el mapa mental de Dios. Y a veces no es nuestro. Nosotros tenemos que desarrollar una mentalidad de abundancia para aprender a caminar ahí y entender lo que significa la abundancia, ¿sí? Porque normalmente cuando decimos abundancia, nosotros anhelamos abundancia de lo que escasea. Si te falta por algún lado, si te falta una moneda, vos decís la abundancia por ahí. Y si te falta en alguna otra área, pensás la abundancia tendría que venir por ahí. Y creo que Dios responde a eso, a cubrir los lugares donde escasea, cubrirlos con abundancia. Vamos a una historia en la palabra de Dios, ¿te animás? Vamos a Juan capítulo 6, probablemente la conocés, deberías conocerla, usted lee en la Biblia, acá leen la Biblia, ¿no? O usan por ahí, no hay nada raro, ponele, claro. Juan capítulo 6 es una de las historias más conocidas, ¿sí? Y más interesantes para mí. ¿Lo tenés ahí? ¿O ustedes proyectan, ponen el texto bíblico en los televisores? Te voy a decir algo, fomenta las vagancias. Es una teoría. Abran la Biblia ahí, agarren el dispositivo. Es más, aprovechá, si el de al lado no tiene Biblia, si le cases pagano impuro y compartísela. No le diga eso. Pero está bueno leer la palabra, siempre. Bueno, y pónganla igual en los televisores, están acostumbrados. Bueno, Juan 6 dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hubo uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, el pan de cebada era el pan de los más pobres, y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. ¿Cuánto? ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que, ¿qué pasó? Sobraron. Calculó mal Dios. Calculó mal el milagro. Porque ¿qué pasó? Sobraron. ¿Usted piensa que Dios calculó mal? ¿Y por qué sobraron? Porque Dios, a mí me da, a veces mi mamá parecía Dios. Porque mi mamá en momentos me decía: te voy a dar para que tengas y para que guardes. Y en algunos momentos, y para que repartas. Re espiritual era mi vieja. Una cosa interesante. Y dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas llenas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Lo que sobraron fueron panes. Qué interesante, ¿sí? De los panes de cebada. El contexto en esto es sumamente interesante, pero esto nos revela
el mapa del pensamiento de Dios. Como en tantas otras historias bíblicas, no estamos agarrando algo fuera de contexto, se nos revela el mapa del pensamiento de Dios. Pero no siempre el mapa del pensamiento de Dios encaja con nuestro mapa mental. A veces nosotros estamos tan atrapados en nuestras necesidades, en nuestros miedos, que el mapa mental de Dios no hace eco en nuestro interior. Y nosotros necesitamos que la palabra de Dios merece ser creída. Exponerme a la palabra de Dios con incredulidad es un problema y un problema peligroso. Porque la palabra, cuando Dios dice que mi palabra cumple el propósito por el cual es enviada y nunca vuelve a mí vacía, ¿sabes lo que eso significa? Que si la palabra encuentra fe en tu corazón, germina y da un fruto extraordinario. Pero si no encuentra fe en tu corazón, vuelve en juicio. Nosotros estamos a veces mal acostumbrados a recibir de muchos lados caricias emocionales, pero la palabra de Dios demanda fe y obediencia. No salir diciendo, ay, qué lindo, que está bien. No, la idea no es que te salgas pegando latigazo en la espalda de la iglesia, pero que tomes la palabra con fe, que le permitas a la palabra transformar tu manera de pensar y que por tu obediencia veas el fruto de esa palabra. Amén. Entonces, ponete la mano en la cabeza y oramos. Hacelo, ponela acá. Padre, en el nombre de Jesús sometemos todo nuestro ser, mente, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra imaginación, todo nuestro mundo interior lo rendimos a ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control y autoridad en nuestra vida. Nos declaramos terreno fértil para la semilla de tu palabra y atamos toda obra del diablo, toda mentira, toda creencia falsa, todo engaño, se va en el nombre de Jesús, todo desánimo, todo espíritu de cansancio, de somnolencia, de distracción, fuera en el nombre y por la sangre de Cristo. Nosotros hoy recibiremos tu palabra y, Señor, yo me niego a salir de la misma manera que entré. Algo grande y poderoso va a ser tu espíritu en mi vida y yo lo creo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así será. Así será. Nos revela una mentalidad de Dios para nuestra propia vida y para la gente. Y quiero ver al menos 5 aspectos acá acerca de esta manera de pensar de Dios que nosotros tenemos que abrazar. 2, Dios piensa en términos, la Biblia Reina Valera usa una palabra que es sobreabundante. ¿Qué es esto? Abunda al punto de que sobra, pero no se desperdicia, porque Dios no tiene una mentalidad de desperdicio. Agarran canastas y guardan todo lo que sobró. Sobraron panes porque en este pasaje Juan, más adelante va a hablar, Jesús va a decir, yo soy el pan que descendió del cielo. No está hablando del pan de la Santa Cena, esa es otra interpretación que va a hacer Jesús. Está hablando del maná que se recibía en el desierto, cuando el pueblo encaró la tierra prometida. Yo soy el pan, por eso dice el pan que descendió del cielo. El que come de mí no tendrá hambre nunca más. Utiliza este milagro para revelar una verdad más grande. Pero comienza el pasaje diciendo que Jesús subió a un monte con sus discípulos. Y en las narrativas bíblicas, estos patrones narrativos dicen algo muy importante. Jesús acá se está presentando como yo soy el nuevo Moisés. Y yo no soy solamente el Moisés que hace bajar el pan, yo soy el pan. Y Jesús va a encarnar el cumplimiento de toda la tipología que hay en el Antiguo Testamento. Y acá se sube y se sienta. Decid conmigo, subir y sentarse. Y esto es lo primero que vamos a aprender. Jesús subió un monte con los discípulos y allí se sentó. Y sí, nos habla de que tomó autoridad, porque Moisés sube al monte a recibir la ley, todo lo que representa el monte en la narración bíblica, ¿no? Jesús en Mateo va a subir un monte para dar lo que nosotros conocemos como el sermón del monte, que es la nueva ley, es la nueva constitución del reino de los cielos. Moisés dio los 10 mandamientos, ahora los 10 mandamientos no, ¿qué los 10 mandamientos? Ahora es más grosso que los 10 mandamientos, ahora es mucho más grande, ahora no es que no matarás, vos pensás, le decís tarado a tu hermano, homicida. No es no adulterar, vos
encendés el motorcito y empezás a pensar, a erotizarte y a sexualizar la relación, cometiste adulterio. O sea, lo hace más grande. El diezmo, ¿qué el diezmo? El diezmo es la mínima. Vos tenés que ser generoso más allá de eso. El sábado, ¿no? ¿Qué es el sábado? Es el ritmo del reposo que te impone el Señor y así reinterpreta todo a Moisés Jesús, que es maravilloso. Pero acá sube y se sienta. Y vamos a tomar una enseñanza espiritual de esto. ¿Qué significa subir y sentarse? Significa tomar autoridad. Y lo que quiero compartirte hoy, cuando estaba orando esta tarde ahí en la habitación, el Espíritu Santo decía, esta es una palabra para enfocarte. Porque el valor de la palabra de Dios no está en que escuches algo nuevo, sino en lo oportuno que es lo que escuchás. El valor de la palabra, el valor profético de la palabra está en su oportunidad. ¿Se entiende? Esto que el Espíritu Santo quiere decirte hoy es para hoy. Es para que le prestes atención porque es para hoy. Subí y sentate. Subí y sentate. Espiritualmente, subí y sentate. Toma autoridad. Nosotros no nos damos cuenta y muchas veces arrastramos tanto el alma por el barro de las situaciones que nos sentimos doblegados por las situaciones, nos sentimos aplastados, nos gana el cansancio, tenemos un agobio mental, ya no podemos seguir pensando, nos acostumbramos a que las cosas van mal y aprendemos a convivir con lo que no está bien. Aprendemos a convivir con la miseria, aprendemos a convivir con las relaciones torcidas por todos lados, aprendemos a convivir con el pecado, a convivir con el mal carácter. Y Dios quiere que salga de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir. Subir es una manera interesante. Cuando el profeta Elías confronta a los profetas de Baal, ¿se acuerdan de esa historia? Que hace caer fuego del cielo. Y el fuego se lamió el agua que habían tirado en una zanja y que habían hecho como ofrenda 3 años y medio sin llover. Y el fuego consume todo, consume el holocausto, la leña, las piedras, hasta la tierra, dice el texto bíblico. Pero el agua la lamió, se la tomó Dios. Entonces Elías va a orar y sube a un monte, al monte Carmelo, y lo manda al criado 7 veces a ver si llueve, y la 7ª vez ve una nubecita y se viene una lluvia tremenda. Pero Elías tuvo que subir para parir, para dar a luz los propósitos de Dios para su nación. Primero hizo una confrontación espiritual, también lo hizo en el monte. Entonces el monte representa esos lugares altos, esos lugares de autoridad, donde tenemos que aprender a subir para dar la batalla, para orar, para escuchar el Espíritu Santo. Tenés que subir, tenés que ir más alto, tenés que pararte más arriba, tenés que dejar de arrastrarte en el discurso social. Te intoxicás de noticieros que dicen todo lo que está mal, que te intoxicás con cosas que no suman a tu corazón. Y subir no es una invitación a negar la realidad, abandonar la realidad y caminar arriba de una nube como que acá no pasa nada y abajo explota el mundo. No, atravesar la realidad, atravesarla con otra cabeza, con la cabeza como la de Dios. Subir significa eso, subir y sentarse. La Biblia es clara en algo que mañana es uno de los puntos que vamos a tocar. Mañana vamos a hacer una exégesis de la carta a los Efesios con eje en cómo nos revela a Cristo esa carta, que es impresionante. Pero sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida para desarrollar justamente este tipo de mentalidad? Es una epístola impresionante, Fede. Yo te invito a que estés con hambre de escuchar algo de Dios. Efesios 2:6 dice que juntamente Cristo, juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos sentó. ¿En dónde? No es que Cristo está sentado a la diestra del Padre y allá a la izquierda estás vos. No. Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y vos dónde estás? Ahí. Exactamente en ese mismo lugar. Y nos identificamos con Cristo. Es decir, tenemos la misma posición. Sentarse es una posición de reposo. Sentarse es una posición de autoridad y una posición de dominio. Es decir, que la misma posición de reposo, autoridad y dominio que tiene Cristo, la tenés vos. No otra. No un poco menos. Bueno,
Jesús es único, pero nos dio el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, para que todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hace, nosotros lo podamos vivir. Y no es solamente algo que queda allá en el futuro, un día cuando vaya al cielo me va a pasar. Nos tiene que empezar a pasar ahora. Nosotros vamos a meter la pata porque estamos corrompidos por el pecado, estamos completamente distorsionados, pero siempre miramos a Jesús y nosotros tenemos que aprender a caminar en esta identificación con Cristo. ¿Estamos sentados en los lugares celestiales o no estamos sentados en los lugares celestiales? Entonces hay que caminar con esa actitud por la vida. Eso es una posición. La autoridad es eso, la autoridad es una posición desde donde uno interpreta la realidad, encara la realidad y se relaciona con la realidad. Y tenemos que hacerlo desde la posición correcta, de los lugares celestiales en Cristo. Me encanta lo que dice el Salmo 25. Mirá lo que dice. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Qué buena oración. A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. Yo me imagino que el salmista está pasando una situación difícil y viene de arrastrar el alma por la realidad y dice, a ti, Señor, la elevo. El alma, el centro de los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos. A ti la elevo. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos. Hay que elevarse para orar así. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Hay que subir y orar así. Hay que subir y orar así. La actitud es eso, es una posición mental frente a las cosas. La actitud es la manera en que yo me planto frente a algunas cuestiones. Cuando hablamos de autoridad y poder, hay una diferencia. La autoridad es la posición y el poder es la fuerza, la energía. Hay un ejemplo que es clásico, no me acuerdo qué autor lo menciona, pero suponete que viene un camión a 120 kilómetros por hora por la ruta, cargado, porque este camión puede. Y acá hay un oficial de tránsito. Y el oficial de tránsito se para y le muestra la manito al camión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, sí, opciones. El camión lo ve y dice, el campeón me está poniendo la manito. Y sigue a 120 por hora. Bueno, buscamos restos del oficial de tránsito por toda la región. Segunda opción, el camionero lo ve y clava los frenos. ¿Quién tiene el poder acá? ¿El camión o el oficial? El camión. Se lo lleva puesto. Pero el oficial, ¿qué tiene? La autoridad. ¿Y por qué va a frenar el camión? Pero él tiene el poder. ¿Por qué va a frenar? Llevarlo a la vida real. ¿Por qué vos frenarías? Si vos manejás el camión, ¿por qué frenarías? Porque si te llevas puesto al flaquito que te levantó la manito, atrás del flaquito que te levantó la manito, hay todo un sistema. Vas a ir en cana, vas a pagar una multa, vas a perder el camión. Se te va a armar un desastre, ¿entendés? Él tiene el poder, pero detrás del flaquito hay un poder más grande. Porque a nosotros Dios nos dio autoridad y poder. Nos sentó con Él en los lugares celestiales. Y desde ese lugar nosotros deberíamos aprender a caminar la vida, a mirar las cosas y a entender las cosas. A mí hay alguien que me respalda y tengo que caminar con esa fe, con esa mentalidad y con esa actitud. Porque si no, cuando te vienen los problemas, 120 kilómetros por hora, vos se te ocurre que va a levantar la manito y vas a decir, mejor por la duda me corro. Y va y te sentaste en la silla, te sentaste.
y vos tenés que estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Subí y sentate en el nombre de Jesús. Subí y sentate y hablar a los problemas que te vienen a 120 por hora y decirle, hey, el que te habla en nombre de otro que es más grande. Lo segundo que hace Jesús, y esto me parece súper interesante, porque creo que es lo que más nos cuesta. Dice que después Jesús alzó los estados y alzando los ojos vio que, claro, la multitud que lo estaba viendo hacer milagros, lo siguió. Estaban todos ahí. Y una multitud, no dicen cuántos eran, pero sí eran, ¿cuántos dicen que eran? 5.000, sin contar mujeres y niños, así que hay que multiplicarlo. Una multitud. Alzando los ojos, vio la multitud. ¿Sabés qué pasa? Hay que subir para ver la multitud. Desde el llano, la línea del horizonte se hace corta. ¿Viste cuando en algún evento, este es un recurso evangélico para engañar a la gente? Sí, así como suena. Cuando vos haces un evento y no vino nadie, los chicos de multimedia, ¿vos estás en multimedia? Te acercás y sacás la fotito, parecen miles, 15 vinieron. Pero hay una forma de dibujarla, ¿o no? Mira, me viene con carita de... Lo he hecho, después le pedí perdón al Señor, pero bueno. Y parece ser un montón. Desde acá cerquita, pero cuando vos subís, ves. Y parece que Jesús, que subió con los discípulos, en un momento alzó los ojos. Lo segundo que hay que hacer, decir conmigo, alzar los ojos. Si querés cultivar una mentalidad de abundancia como la de Dios, subí y sentate. Pero después que subís y te sentás para frenar todo lo que viene en tu contra, alzá los ojos. Levantá un poquito la mirada. Es interesante alzar los ojos, porque normalmente si no te quedás mirándote el ombligo, te mirás a vos mismo. Es que ese es el poder que tienen los problemas. Los problemas tienen una enorme capacidad de secuestrarte. El problema, la enfermedad, lo que hace es, hey, prestame atención. Y se sienta en un lugar alto y te tiene vos ahí abajo. Y vos estás todo el tiempo pendiente de tu enfermedad, tu problema, tu situación económica, la dificultad en la relación con tus hijos. Te secuestraron emocionalmente. Te arrinconaron en un pequeño rinconcito de la realidad que para vos se volvió todo lo que hay. Y lo único que haces de ese rinconcito de la realidad es darte cuenta que vos sos una víctima y que todos te tienen que ayudar. Y la vida me debe, y la gente me debe, y todos deberían hacer algo más por mí, y de ahí a todo lo que me pasa es culpa de otro, nada. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Es muy rápido, es muy fácil llegar a ese lugar, muy fácil y muy rápido. Tenés que negarte a ir ahí. Subí y sentate. Y cuando estás subido y sentado, alzá los ojos y empecé a mirar un poquitito al otro. Porque los otros también atraviesan problemas. Y a nosotros Jesús nos llamó a bendecir a los otros. Y el secreto de la vida cristiana, y el secreto de la abundancia, y el secreto de la prosperidad es cambiar el eje y no hacer que todo gire en torno a mí, sino hacer que las cosas empiecen a girar en torno a las necesidades de los demás. Y este es un cambio de mentalidad que por algo nos cuesta. Porque el ego, el yo, es un monstruo voraz e insaciable que se niega a dejar su lugar de dominio. No quiere que te sientes con Cristo, quiere quedarse Él en lugar de dominio. Él quiere pedir, quiere demandar, quiere comer, quiere consumir afecto, quiere consumir aplausos, quiere consumir bienes, quiere... Y la clave de toda obra de prosperidad es la entrega, es aprender a darte por los demás. Y si no sos capaz de derramarte por los demás, siempre vas a estar gobernado por una mentalidad antiabundancia y antiprosperidad. Porque la abundancia que yo anhelo con todo el corazón, solo para satisfacer mis necesidades, es diabólica. Es diabólica.
Porque Dios te quiere bendecir para que vos seas fuente de... Y eso, revisalo en tu corazón. A ver si en realidad yo quiero porque... ¿Qué motivos te mueven a la abundancia? Si te mueve el miedo, siempre va a girar hacia vos. Pero si te mueve el amor, vos estás pensando en cómo voy a bendecir a alguien más. De manera que, dice el apóstol Pablo, teniendo todo lo necesario, puedan abundar en toda gracia. Teniendo que todo. Todo. Dios quiere que tengas todo. Escuchá, todo lo necesario, y quiere que tengas de lo necesario un poco más, para que disfrutes lo mejor que pueda vivir esta vida, pero siempre en tu vida tiene que llegar algo más para poder bendecir a otros. Esta es la maravilla del principio espiritual del diezmo, que no es de la ley de Moisés el diezmo, ¿sabían eso, no? Acá diezman, veo que tiene el sobre, está bárbaro. El diezmo, el primero que lo da es Abraham, se lo da un tal Melquisedec. Melquisedec, Melec significa rey, Sedec justicia, es rey de justicia. Y además rey de Salem, es rey de justicia y paz. Es sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Abraham se acerca, le da pan y vino. ¿A qué te suena? ¿Qué ese Melquisedec quién es? Es un tipo de Jesús. Algunas piensan que es la primera teofanía, porque Melquisedec no aparece nunca más. Y probablemente se le apareció en un lugar que se llama el Valle del Rey. Así que al primero que le da los diezmos a Abraham, ¿a quién es? A Cristo. Así que el diezmo, pero es un principio espiritual. ¿Qué significa? Que de todo lo que viene a mi vida como bendición, la mínima parte, la medida escasa es que el 10% no va para mí, va para fuera de mí. Sale de mí hacia alguien más. En este caso, al Señor. Honramos en la casa espiritual en la que el Espíritu nos siembra con los diezmos y con las ofrendas. Y los usamos para estas cosas que son bendecir familias, para la educación, para ayudar al que necesita, para el reino. Pero tenemos que tener esta mentalidad de que dar, el acto de generosidad, es algo que somos, no solo algo que hacemos. Y como somos, lo practicamos. Pero hay que alzar los ojos. Hay que alzar los ojos porque si no rápidamente te quedas centrado en tu propio ego y estas cuestiones no te salen. Dios nos invita a volver nuestra atención a la gente, sobre todo en la época de ¿no? Ya empieza a ser el malo de la película, ¿vieron? Ya en Australia es que prohibieron el año pasado ya los colegios. Esto no se usa. Se dieron cuenta que empieza a ser el malo, ¿no? Porque, claro, es terrible. Yo charlo cada tanto con una antropóloga experta en neurociencias que dice, yo dejé las redes sociales y ella trabaja de eso. Tengo quien me las maneje, pero no la miro más porque me hicieron mucho daño. A mis hijos no los dejo. Y ella explica lo que genera hormonalmente y en el cerebro algo ¿qué es lo que secuestra el teléfono? Tu atención. Y tu atención es muy valiosa. No hay una ofrenda más valiosa que tu atención. No puede ser que no nos podamos siquiera sentar tranquilos a mirar una película sin el oxígeno. El tubo de oxígeno que tenemos al lado. No sé si esto se los compartí, pero me pasó que mi hijo me dice, salió Mandalorian. ¿Quién sabe qué es? Guerra de las Galaxias. Universo de Guerra de las Galaxias. Acá falta mucha Biblia. Vamos que salió la no sé qué temporada. Dale, vamos a verla. Y me senté con el teléfono. Empezamos a verla y yo WhatsApp. Y me dice, ¿no la estás viendo? No, sí, no, está con el teléfono. Bueno, dejé el teléfono. A los 10 minutos me lo volví a decir. La tercera vez se levantó y se fue. Y ahí dije yo, no funciona así. No puede ser que algo que mi hijo quería hacer conmigo, no lo hizo porque yo no pude estar con él, ya que esto me demanda todo el tiempo. Yo ahora ya tengo horarios, no contesto, no apagarlo, o sea,
¿Por qué? Porque tu atención es algo muy valioso. Sentarte a hablar con alguien. Yo a veces voy a charlar con alguien, tiki, tiki, tiki. Lo hacemos todo, ¿eh? Tiki, tiki. No está bueno. No está bueno porque no me estás regalando algo, no me estás regalando toda tu atención. Ey, y al Señor, en algún momento, ¿puede tener Dios toda tu atención? ¿O ya estamos tan quemados que cultivar 10 minutos, escuchá, 10 minutos de silencio, no silencio de acá, 10 minutos de silencio de acá, se te hace eterno? Mira, y hace una prueba. Hoy, mañana, pero va a estar 10 minutos en la presencia de Dios y para un poquitito esto. Él merece toda nuestra atención. Y la gente también. Porque estos secuestros emocionales nos quitan de la realidad tal como Dios las mira. Por eso subir nos ayuda a mirar. Tenés que empezar a ver la necesidad de la gente, porque la abundancia va a venir a tu vida para suplir la necesidad de la gente. Vos no tenés necesidades, estás completo en Cristo y en Él tenés todo lo que necesitas. Pero Él va a hacer que abunde, para que abunde también tu gracia en toda buena obra. Y vean transformada la ciudad de Santiago del Estero, la familia, las personas en adicciones, los presos de la pornografía, la gente que está bajo un espíritu de muerte, necesita que vos abundes y vos necesitas abundar. Pero lo que te tiene que estimular es mirar la multitud hambrienta. Mirar la multitud hambrienta. Hay una multitud hambrienta que está esperando tu mirada. A veces me toca sentarme a hablar, estoy harto de escuchar de muerte, de chicos que no quieren vivir más, que se quieren quitar la vida, de ministrar en campamentos y en reuniones. Estoy hablando de adolescentes que luchan con sueños de muerte, deseos de muerte, se acuestan a dormir y tienen miedo de no levantarse al otro día, y lo visitan demonios y consumen cosas y sienten que no valen, y les estamos robando el futuro, les estamos diciendo que la IA los va a dejar sin trabajo, y están escuchando discursos que les queman la cabeza. Hay una multitud hambrienta, ¿eh? Hay una multitud hambrienta y cuando subís y levantás la mirada los ves. Y entonces empezás a clamar por abundancia. Pero no para tener un poquitito más en mi alacena. No para hacer el viajecito que me debo de tanto tiempo. Entregale tu frustración también a Dios. La vida plena, la vida épica, la vida llena de aventuras, no está en el Caribe. Está en el barrio de acá a la vuelta, ¿eh? La vida épica, la vida que vale la pena es andar y cambiarle la vida a la gente de la vuelta. ¿Escuchaste? Porque todo lo que te venden en las redes de subí para pensar como Él, subí, sentate y alzá la mirada. Amén. Señor, danos ojos para ver la multitud hambrienta. Santificá nuestra mirada para que veamos de la misma manera que vos mirás la realidad, Señor, en el nombre de Jesús. Lo tercero que hace Jesús, y estamos yendo a pensar como Él, ¿está bien? Que no esté en una mentalidad de abundancia, subí y sentate, alzá la mirada y mirá la multitud hambrienta. Tenés que saber para qué pedís, para qué querés la abundancia. Tenés que saberlo, tenés que saberlo. Tercero, un orden profético, una anticipación, un orden que anticipa la bendición. Jesús ve la multitud y, bueno, lo primero que va a hacer es preguntarle a Felipe, pero lo voy a dejar para después esto. Pero después de preguntarle a Felipe, y el texto de Juan dice que Juan es el evangelista spoiler, porque Juan te anticipa todo. Y ahí estaba Judas, que es el que lo va a traicionar. ¿Para qué? Esperá que después ya vamos a ver. Pero Juan te cuenta todo. Jesús, que ya sabía lo que iba a hacer, y te va diciendo, Jesús ya sabe lo que va a hacer, pero pregunta, ¿no? Y si ya sabes, ¿para qué preguntas? ¿Por qué Jesús hace este tipo de preguntas? ¿Sí? Le pregunta a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y Felipe le comenta, no hay manera, le dice Felipe. Pero Jesús hace preguntas no porque Él no sabe, porque nosotros necesitamos saber. Jesús hace preguntas, ¿por qué? Porque Felipe no se las hace.
Porque Jesús está mirando la multitud hambrienta. Y Felipe ya dio por sentado que ellos no pueden hacer nada. Pero Jesús hace las preguntas que vos no te estás preguntando. Y permitímelo preguntártelo hoy. ¿Cómo le vas a dar de comer a una multitud hambrienta? No hay problema. El gobierno. ¿Cómo le vas a dar de comer vos a una multitud hambrienta? Y si no te gusta la pregunta, nunca vas a tener la mentalidad de Cristo. ¿Cómo le vas a dar de comer? Entonces Jesús va a hacer algo. Los va a hacer sentar, como había mucha hierba ahí, los va a hacer sentar en grupos. ¿Está bien? Y luego, cuando el milagro ocurre, él le va a repartir él a los discípulos y los discípulos van a ir a repartir en los grupos. Y lo que sale de Jesús, la fuente, no se agota. Entonces, cuando los discípulos van, nunca se agota y todo el mundo come. Este es también un principio espiritual. Hay un principio en el orden. Decí conmigo orden. El orden es profético. El orden es hacer lugar en tu casa que ahí vienen. ¿Vos invitás a gente a comer a tu casa? ¿O sos medio rati? ¿Tu parrilla está virgen o tiene un fueguito ahí cada tanto? A vos ni te pregunto, Antonio, porque... Pero viste, cuando vas a invitar a la gente a casa, ¿qué haces en tu casa? Vos siempre, yo sé que vos siempre la tenés limpia y ordenada. Pero cuando va gente, la ordenás, la preparás. Y mirá si te dicen que viene alguien, ¡ajá! Ahí te forzás un poquito más. En este momento vos te estás sintiendo un hipócrita, ¿verdad? Te estás sintiendo una porquería de persona que decís, no, yo siempre trato de tener mi casa, no lavas los platos todos los días. Hay gente que sí, que no está bien de la cabeza, no. Pero claro, eso se llama honra, está bueno. Está bueno, vos tenés que tener un estilo de vida en tu casa medianamente ordenado, prolijo, limpio, sano. Pero a veces cuando viene alguien, pones ese toque especial. No es ser hipócrita, se llama honra. Me preparo para la visita. Cuando el rey va a ir a un lugar, hay un protocolo para recibir al rey. Y las ciudades lo hacían, las casas. Cuando Jesús iba a ir a la casa de alguien, había un protocolo para recibirlo que es muy interesante. Se llama honra y está bueno. El orden anticipa lo que va a venir. ¿Vos estás seguro que hay lugar en tu estilo de vida para la abundancia? Porque a lo mejor hay que acomodar algunas piezas, ¿no? A lo mejor hay que vaciar algunos cuartos que están llenos de porquerías para que entre lo que Dios quiere traer a tu vida. Y pensando esto, Dios no es Papá Noel. Que de paso les digo, Papá Noel no... ¿Sabían? Papá Noel, el viejo de la bolsa, el lunes pastoral, el asado de tu amigo, son mitos urbanos. No existe. La diferencia entre Jesús es que Papá Noel deja el regalo. Yo de chiquito me levantaba recaliente. Porque yo lo quería agarrar al viejo, ni a mi viejo en calzón agarré nada. Pero estaba el regalito. Y Papá Noel no importa, si trae regalito, que esto siga así. Pero Jesús, Dios no deja algo que emana de Él, viene Él. Y con Él viene la bendición. La sanidad que recibís es Él que vino, no es un rayo que salió de Él y te sanaste. Es Él y es la presencia de Él la que te sana. Dios se da a sí mismo con sus dádivas, es un principio. Y nosotros también. Por eso lo que nosotros ofrecemos habla de nosotros. ¿Habla de nuestra fe o habla de nuestro miedo? ¿Habla de nuestra generosidad o habla de nuestro sentido de sospecha y autoprotección? Habla de cuánta autoridad le doy a Dios o cuánta autoridad le doy a Mamón. Habla de en dónde me siento más seguro, en la presencia de Dios o con un manguito más en el bolsillo.
Esto golpea profundamente siempre nuestro ego. Pero es la manera en que Dios piensa. Es interesante este orden de anticipar las cosas para hacerle lugar a Dios. Hay cantidad de historias bíblicas. La viuda, ¿se acuerdan que tenía un poquito de aceite? Esa historia es muy similar a esta. ¿Recuerdan de una viuda que tenía un poquito de aceite? Y el profeta dice, pedí vasijas, no pidas pocas. ¿Por qué? Porque es como Dios piensa. Dios piensa en abundancia, no pida pocas. Y ella pidió toda, recorrió toda la región. Agotó la frontera la mujer, lo mandó a los hijos a buscar. Y trajeron. ¿Y cuándo se acabó el aceite? Cuando no había más vasijas. Si no hay algo donde depositar el aceite, no fluye más el aceite. ¿Me entendés esto? Hay que hacerle lugar para que entre el aceite. Es la razón por la que Dios dice que la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque a veces la abundancia te aplasta porque no fuiste al gimnasio estos meses. No fuiste al gimnasio para capturar la gloria. No hiciste espacio en tu cabeza para que la abundancia que viene te come el corazón y te volvés soberbio y te gana el ego y te destroza. No fue la bendición de Dios, te bendijo algún otro. ¿Me escuchás? Te bendijo algún otro que dijo, ahora le voy a dar y lo rompo todo. ¿Estás acá? La bendición de Dios no añade tristeza, por eso tenés que acomodar algunas cosas. Mira esto que te voy a decir. Hay personas que tienen el hábito de juntar cosas inútiles. Yo la llamo la camisa profética. Es la camisa que voy a usar cuando baje de peso. La tengo guardada es una linda camisa. Estoy negado a entregarla porque cuando baje me voy a poner mi camisa profética. Y ahí está. Pero me la voy a poner, me voy a terminar poniendo. Entonces uno guarda cosas con ciertas ilusiones. O hay cosas que yo veo, porque lo veo a veces en mi propia casa y digo, ¿esto para qué está? Y porque nunca se sabe. Y si un día nos falta, ¿te das cuenta que eso también es un orden anticipatorio? Cuando yo empecé a entender eso, porque yo vengo de esta herencia. Mi abuelo peleó en las guerras abisinias, norte de África, italiano. Mi abuela, cuando comíamos, mi abuela, no se te ocurra dejar algo en el plato, porque el abuelo vino de la guerra. El abuelo pasó días que no había algo en el plato. Mi abuela me decía, mirá que si la agarra un nutricionista de ahora, mi abuela la exorciza. Mi abuela me decía, come con pan que llena. Esto es culpa de mi abuela, lo quiero decir así, en todas las letras. Come con pan que llena, ahora no toques el pan, es del diablo el pan. Las harinas son diabólicas. Mentalidades. Mentalidad de escasez o mentalidad de abundancia. Atragantate que mañana puede que no haya. Es así. Y si dejabas comida, ¿sabés los nenes que hay en África que darían? Y vos estabas que vomitabas, pero te metías el bocado de puré porque estaría en la... Da una capacidad de mover la culpa impresionante, pero revela una mentalidad. Entonces, a veces venimos de esas herencias, ¿sí? Nosotros estamos en un país que cultiva la pobreza. Pobre pero honrado. Y si te va bien, algo habrás hecho, en algo andás. Mira, se cambió la camioneta. ¿Qué sabes? Eso se llama envidia. No. Fíjate cómo está la envidia en nuestra cultura, que ustedes acá de qué son todos hinchas de Central Córdoba de Santiago del Estero. Levante la mano que son hinchas del rugby, así. ¿Qué? ¿Hay hinchas de Boca acá? ¿Y de River?
no voy a generar ningún conflicto. Ningún conflicto. Ahora me acabo de olvidar por qué pregunté esto, así que, ¿de qué estaba hablando Antonio antes? Fede, ayudá, porque tiró un centro. Bueno, qué bueno saber que son hinchas de Boca y de River, nada más. Acá me quedo porque estaba hablando de otra cosa. Sí, de las heredas. No sé cómo terminó mi abuela, mi abuelo y Boca y River, no sé cómo encaja eso. Algo en mi mente lo iba a hacer encajar, pero hasta que me acaba de ir. Bueno, mi hija dice que tengo que hacer un test de TDA, porque esto pasa todo el tiempo. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Bueno, Dios bendiga sobre todo a Rosario Central, al Fideo, no voy a decir a Chiqui porque vamos todo en cana, pero bueno, ¿estás grabando? Esta parte la editamos. Bueno, entonces sigamos con lo del orden profético y anticipatorio, pero esto a veces está en nuestra herencia, una manera de pensar y de ver las cosas, de cultivar esta mentalidad de pobreza, mentalidad de miseria, mentalidad de yo así estoy bien y para qué quiero más. ¿Cuántos decimos eso? Yo así estoy bien, ¿para qué quiero más? Alza los ojos. Porque yo así estoy bien es re cómodo, pero no es humilde, es cobarde. ¿Me entendés? Yo así estoy bien, no alzaste los ojos. Porque si alzás los ojos, yo así estoy bien, pero ¿y allá quién va a ir? ¿Me estás entendiendo, no? Entonces ordená, acomodá cosas. Uno tiene este hábito de guardar objetos inútiles, creyendo que un día los va a precisar. Guardar por miedo, guardar con un sentido de prudencia. Todos deberíamos tener ahorros para algún imprevisto, pero sobre todo deberíamos pensar en construir futuro, en hacer cosas, en hacer que las cosas que tenemos sean siempre mejores y más grandes. Decí conmigo, mejores y más grandes. No, yo no quiero ser ambicioso. Está mal, tenés que ser ambicioso. Lo que está mal es ser egoísta, no ambicioso. Pero vos tenés que ser ambicioso. ¿Por qué? Porque ya alzaste los ojos. Y una vez que ya alzaste los ojos, no puedes volver atrás. Vos necesitas crecer. Vos necesitas ser mejor porque le tenés que ofrecer a este mundo la mejor versión de vos. Vos necesitas estudiar, porque estudiando vos anticipás cosas, vos después vas a tener herramientas en tu mano que Dios va a poder usar para que seas una bendición para alguien más. Vos necesitas emprender, generar negocios, hacer aquello que Dios puso en tu corazón para hacer. Necesitas hacerlo sin miedo, necesitas querer más, está bien. Decí conmigo, querer más, está bien. Decí ahora, tengo que querer más. No te tiene que dar culpa. A nosotros el placer y la abundancia nos dan culpa. Catolicismo medieval metido en Centroamérica. Que no te dé culpa querer más, que te dé culpa ser un egoísta, eso sí. Pero una vez que alzaste los ojos, tenés que empezar a querer más. Guardar, retener por miedo es antiprosperidad, es una anticipación profética. Esto lo guardo porque si alguna vez viene algo malo, listo, te va a venir algo malo y ahí lo usaste. Pero si vos haces lugar, es una manera de decirle algo a Dios. Hay que hacer espacio, hay que crear un vacío para que las cosas lleguen a tu vida. A veces, para crear un vacío, hay que sacar algunas cosas que están ahí. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Una veces guarda cosas como el rencor. Y uno no se da cuenta lo antiprosperidad que es eso. ¿Por qué guardamos rencor? Resentimiento. ¿Por qué es eso? Es sentir el odio y volver a sentirlo y resentirlo y resentirlo. Guardamos el rencor porque estamos esperando un acto de justicia. Y cada vez que traemos a alguien al escenario de nuestra mente para castigarlo, porque hizo algo mal, porque nos lastimó, estamos guardando algo. Y no estamos confiando en la justicia de Dios. Estamos guardando para aplicar en algún momento nuestra justicia. A este desgraciado ya le va a pasar. Ya va a ver cómo Dios viene y lo castiga. Me pasó algo con una persona con la que tuvimos un conflicto importante. No voy a decir ni el lugar ni el nombre porque después me amigué con esa persona muy bien, pero en el principio, y era un conflicto que involucraba a nuestra iglesia. Un conflicto público. Salimos en las tapas de los diarios. Fue un momento muy tenso. Y yo decía, este la va a pagar. Porque no te metes conmigo, te metes con Dios.
hubo elecciones en nuestra ciudad y el tipo se presenta candidato a intendente. Yo digo, este va a salir 0% va a sacar. Salió intendente. No les puedo explicar. No les puedo explicar cómo yo, y mi oración era esta: Señor, humillalo para que se arrepienta. La parte que se arrepienta era medio forzada. Humillalo, ¿por qué? Que las pague. Y cómo me trató Dios con eso esa temporada. Porque ahora es la autoridad que eligió la ciudad. Como pastor tenés que ir a hablar con él. Unos miembros de mi iglesia lo encontraron en la calle y le dijeron, te felicito, nosotros queremos que vos sos el hombre de Dios para la ciudad. Y me lo cuentan, y yo digo, ¿y cómo me tenía Dios? Y después fue una de las personas que más nos bendijo como iglesia, como intendente de nuestra ciudad. Fue una bendición. Pero yo me di cuenta que había guardado rencor disfrazado de espiritualidad. Había guardado todo un enojo y mi oración no estaba muy bien enfocada. Tenía que levantar los ojos y no lo estaba haciendo. Y Dios me dio una lección tremenda. Porque guardar rencor, es decir, la justicia la voy a hacer yo. Y Dios, que Dios se corra. No perdonar es dejarlo a Dios fuera de tu vida. No perdonar es querer tomar el lugar de Dios. ¿Sabés quién quiso hacer eso, no? ¿Sabés quién quiso ser como Dios? ¿Lo tenés? Bueno, salí de ahí. Salí de ahí, maravilla. Perdoná, porque estás guardando algo que es antipropiedad. Algo está dominando tu mente que no te deja crecer, que no te deja prosperar. Tenés que orar, perdonar y hacerle lugar a Dios en tu vida. Orden. Dios no llena nada que no esté en orden. El libro de Génesis nos dice que los 3 primeros días Dios ordenó. Y los segundos, el cuarto, quinto y sexto día, los segundos periodos de 3, ese poema hay que leerlo en 2 periodos de 3. Y el séptimo como reposo. En los primeros días Jesús separó la luz de las tinieblas. Separar es ordenar. Y a la luz la llamó día y a la tiniebla la llamó noche. Separar y nombrar. Después, las aguas de arriba de las de abajo. En el tercero, las aguas de la tierra seca. Y lo que está ordenado lo llena. El cuarto día, como en el primero separó la luz de las tinieblas, ¿qué creó? El sol, la luna y las estrellas. Porque solo se llena lo que está ordenado. Porque Dios no tolera el desperdicio. Sobró, sí, ya sé. Agarren 12 cestas y llénenla de pan. Porque Dios no tolera el desperdicio. Entonces, te vuelvo a repetir. ¿Hay lugar para lo nuevo de Dios? ¿O vos así estás bien? Porque esta frase, yo así estoy bien, es decirle a Dios, seguí, yo acá estoy bien. Vos pasá, pero yo quiero ir a tu casa. ¿Y estás dispuesta a soltar cosas que Dios te está diciendo que sueltes? Porque es muy difícil soltar los lugares seguros para aventurarte a los nuevos escenarios que Dios quiere para tu vida. A lo mejor los nuevos escenarios demandan otra madurez de parte tuya, otro nivel de responsabilidad, que tengas la capacidad de aprender cosas nuevas y no estar toda la vida haciendo lo mismo. ¿No te dan ganas de hacer cosas nuevas? La verdad que no, yo así estoy bien, horrible. Hey, yo sé que esto es como, ¿a dónde fuimos? ¿Al gimnasio o a la iglesia? No, bueno, yo sé que esto te estira la cabeza, pero vos dijiste que querés pensar como piensa Dios, que querés tener una mentalidad de abundancia. Si vos querés expandirte, Dios te va a estirar. Te va a estirar el pensamiento, te va a poner a esfuerzo, a disciplina, orden, hacele lugar a Dios. Amén. Lo cuarto, lo que hace Jesús es notable. Y esto para mí fue muy revelador. Lo cuarto es, ser agradecido. Decilo conmigo, ser agradecido. Hey, sé agradecido. Sé agradecido. La Biblia nos dice que den gracias en toda situación. ¿Sí? Otra vez, no es ser masoquista.
Pero ¿por qué daríamos gracias en toda situación? ¿Por qué yo daría gracias porque me chocaron el auto? Porque no sé cómo haces vos, pero ¡pum! Te la ponen y vos decís, ¡ay, gracias Dios! Que el hermano este cruzó en rojo y golpeó mi vehículo. Diantres. Pensar en otras cosas. Ustedes no porque son evangélicos, pero ¿por qué daremos gracias en toda situación? La verdad que hay un solo motivo para hacer eso. Y es reconocer que hay uno que está en el control de todas las cosas siempre y nunca se baja de ese lugar. Aunque yo no entienda todo lo que pasa, y al principio está bien, me choca y no tenés que decir, ni decir así evangélicamente, ay, esto pasó por algo. No, pasó porque manejaste mal. Pero esto algo debe tener Dios y empezar a buscar y después no encontrás nada y dibujar, inventar cada cosa. No es así, no es así. Hay cosas que te pasan que nunca vas a saber por qué. Y no tenés que andar metiéndote en esos misterios. Vos tenés que estar enfocado en algún propósito. Entonces, a los que aman a Dios, no es que todas las cosas son buenas, pero todas cooperan para los propósitos de Dios. Ahora, si vos no tenés propósitos en Dios, al que no sabe dónde va, ningún viento le contrario. A vos cualquier colectivo te deja bien. ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Vos no vas para ningún lado. Vos vas para donde va todo el mundo. Pero cuando vos te enfocás y te determinás en algo con el Señor, ahí empezás a entender el porqué de las cosas. Si no hay un horizonte adelante, lo que te pasa, te pasó. Pero necesitas mirar para adelante y ahí vas a entender. Entonces uno puede dar gracias en toda situación porque le entregamos al Señor el control de toda nuestra vida y creemos que Él está en el control de todas las cosas. Por eso podemos agradecer aún en las dificultades, no porque somos masoquistas, no damos gracias por lo malo que nos pasa, sino porque Dios sigue en el control de todas las cosas y no cae ni un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Y puede que yo no sepa por qué, pero Dios lo sabe, puede que me lo diga y puede que no, no me importa, a mí me alcanza lo que sé, que Él sigue en el control de todas las cosas. Y que Dios nos ha dado de su gracia. El apóstol Pablo dice, ¿qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hey, ¿qué tienes que no hayas recibido? Papá, lo que tengo, bien con esta manito, yo solito, bien que me lo gané. Porque a mí en la vida nadie me regaló nada. Pará, Superman, sacate la capa. Mirate al espejo, sos Clark Kent, no sos Superman. O sea, dale. Pero nuestra cultura anima a eso, estimula mucho eso. ¿Qué te distingue? ¿Qué tenés que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Todo lo que tengo, hey, si dentro de un segundo seguís respirando, es porque Dios es bueno. Todo lo que tengo es porque el que está en el control puso sus ojos en mí y me quiere bendecir. Y esto es, para mí ha sido impresionante. Ahora, la actitud de Jesús, ¿no? La actitud de Jesús. Felipe, para vos. Antonio, Vivi, ese. Hey, ¿cómo le vamos a dar de comer a la multitud hambrienta? ¿Y qué le dice Felipe? Ni con 200 denarios, ni con 2 millones de dólares alcanzaría para que cada uno coma un poquitito. El nivel de fe de Felipe, ¿cómo es? -10. Encima no sé por qué estamos hablando de pan y este se llama Felipe. ¿Acá se llama Felipe el pan? Ah, ustedes son raros, ustedes comen tortita. Tortilla. ¿Cómo se llama? Eso es fantástico. Me tengo que llevar una porción abundante. Allá el pan se llama Felipe encima, bueno, no importa. No va a alcanzar, dice Felipe.
Entonces aparece Andrés. Dice, el pibito este tiene 5 pancitos y 2 peces, pero te lo digo, pero no. O sea, Andrés podemos decir es el tipo que ve el vaso medio lleno. ¿Sí? ¿Vieron que se dice, podés ver el vaso medio vacío? Felipe. Y Andrés ve el vaso medio lleno. Pero hay una multitud, 5 panes y 2 peces. Los otros habrán mirado, Andrés, ni diga, para eso ni diga, andá. Pero Jesús hace esas preguntas, ¿no? En otro de los evangelios dice Jesús, que le dijo así Jesús, denle ustedes de comer. Entonces Felipe se queja. Andrés aporta ese optimismo de ver el vaso medio lleno, pero la fe no ve el vaso medio lleno, ese pensamiento positivo. La fe está el vaso vacío y la fe lo ve lleno. ¿Me entendés? La fe opera en el campo de lo invisible, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es optimismo. O sea, la frustración y la negatividad de Felipe no suma nada. Y el optimismo de Andrés tampoco. ¿Y quién suma acá? Jesús. Que toma el pan y ¿qué hace? Y tomando el pan, lo primero que hizo, ¿qué es? Dio gracias. Decí conmigo, ser agradecido. Es muy poderoso. Ey, no es la formalidad que nos enseñaron en casa. Cuando era chiquito, ¿qué se dice? El vecino te regalaba algo. ¿Qué se dice? Gracias. No vas a decir, sí, gracias. No es una formalidad, es una posición existencial. Es una manera en que miramos la vida porque entendemos que todo lo que tenemos lo tenemos por pura gracia de Dios, que no me gané nada, lo recibo todo de la mano generosa de mi Padre Celestial. Entonces, ¿cómo me planto ante la vida? Con gratitud y doy gracias. Y cuando Jesús da gracia, reparte el pan y entonces nunca se termina, no se agota. Porque cuando lo poco que tenés se lo pones en las manos de Jesús y decís, gracias por lo poco que tengo, eso poco va a producir lo mucho que Dios te prometió. Lo va a producir. La mentalidad de Dios en esto cambia radicalmente una manera nefasta de pensar, un pensamiento mágico. Algo, Dios va a hacer un milagro, allá en el futuro va a irrumpir en mi historia y me va a dar. Eso es como decir, voy a llegar a donde no estoy llegando. Cuando estudié en el seminario y no teníamos un mango, yo daba clases de guitarra. Entonces tenía un alumno que decía, yo quiero tocar como, bueno, Steve Vai, un guitarrista heavy metal de los 80, salió el viejazo. Yo quiero tocar así. Mirá vos. Bueno, y yo le daba ejercicios. Y volvía la otra semana. Practicaste, no tuve tiempo porque esto. Y volvía. Y practicaste un poquito, pero... Y yo quiero tocar como Steve Vai. Y digo, escuchá, y un día agarré una nota en una revista y digo, mirá, fíjate, 8 horas por día practica este animal. ¿Vos querés tocar como Steve Vai? No, enseñame algunos coritos, me dice. Claro. Escuchame, no vas a llegar a donde no estás llegando. Pastor, yo lo mío es el deporte, yo sé que Dios me llamó al fútbol, yo sueño con jugar en primera, yo sueño con estar en un club en Buenos Aires. Ajá, porque te echaron del Deportivo El Porvenir de acá a la vuelta vos. Te fuiste a entrenar con el otro en los canales y te sacaron carpiendo porque no va a entrenar. Sí, pero ellos no entienden. Lo mío es lo profesional, es otra cosa. ¿Me entendés, no? Yo sueño con el supermercado, fundiste 3 kioscos y que es el supermercado. O sea, lo tuyo es, yo quiero evangelizar multitudes. Cuidá tu barca, campeón, porque hundiste 3 ya. Dale, ocupate de la gente, ocupate de 1 y de 2 y de 3 y después vienen las multitudes. Pero sé fiel en lo poco y tu lealtad a lo poco, tu gratitud por los 5 panes de la pobreza y los 2 pecaditos, levantarlo, es decir, cambiar la cabeza de Felipe, la cabeza de Andrés no alcanza, la cabeza de Jesús. Señor, gracias por esto, lo que yo no puedo, hacelo vos. Y cuando dejas de pensar en la frontera de tus posibilidades y abrazar las posibilidades de Dios, aparecen los milagros. Déjame darte una definición de mediocridad.
actuar dentro de las fronteras de tus posibilidades. Lo que puedo, eso lo hace cualquiera. Dios te llama a hacer las cosas que solamente Él puede hacer. Y vas a tener que aprender a tener esta cabeza y un corazón agradecido a Dios, agradecido a Él. Por eso Jesús da gracia. Si podemos dar gracias, aún por lo poco que tenemos cuando resulta escaso, vas a encontrar que eso que tenés puesto en manos de Dios puede ser más que suficiente. Si te quejas por lo que tenés, nunca lo vas a ver. Nunca te vas a dar cuenta que el milagro no viene de afuera de vos, viene desde lo que tenés por la presencia de Dios ahí. ¿Me entendés? No es que en el futuro Dios va a hacer algo, no, jugá la lotería para eso. Un golpe de suerte, Dios. No. Con eso que tenés, Dios quiere producir algo. Pero como te estás quejando de eso que tenés, la queja es una ladrona de milagros. Porque reduce el mundo a tu limitada capacidad de percibir la realidad. No me he dado cuenta de esto. Reduce el mundo a tu limitada capacidad de percibir la realidad. Felipe, imposible. El optimismo no es suficiente. No es lo mismo que la fe. Hay una diferencia entre el deseo de que algo salga bien y la convicción de lo que no se ve. La convicción de que Dios lo va a hacer. La gratitud, en cambio, te imparte fe. Te invita a vivir con una mentalidad de posibilidad ilimitada, porque te enfoca en las posibilidades de Dios y no en la escasez de recursos. No te quejes por lo que tenés, dale gracias, que te lo puso ahí el Señor, porque no sabes lo que Él puede hacer con eso. Bueno, quizás lo más hermoso de Jesús es que, otra vez Juan spoileando el final, dice Jesús, la noche que lo iban a entregar. La noche que lo iban a entregar, tomó el pan y dio, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. ¿Te vas a quejar? ¡Wow! Y en su pobreza todos fuimos enriquecidos. Y en su desnudez nosotros tenemos cobertura. Y Él en la cruz cargó el juicio que era sobre nosotros, hizo una transferencia de poder, de autoridad, de bendición. Él se partió y dijo, gracias, porque alzó los ojos y nos vio. Una multitud hambrienta. Y en la multitud te vio la cara y te vio en tu miseria. ¿Vos te acordás de dónde te sacó el Señor? ¿Te acordás de dónde te sacó? ¿Y de dónde nos sigue sacando? ¿De dónde nos sigue sacando? Y nos miró. Y se entregó y dijo, gracias. Nunca una víctima. Siempre